Hola gente, ¿cómo están? Hoy volvemos con un nuevo video lleno de historias de terror sacadas directamente de Reddit. Prepárense para pasar un buen rato con este nuevo episodio. Espero que les guste, ¿eh? No me creerías si te digo que tuve un perro que prefería ver MasterChef antes que perseguir pelotas. Era el año 2003, yo tenía unos 12 años. Y Rocky, un mestizo grandote con patas de labrador y cara de pocos amigos, llegó a nuestra familia, como cualquier otro perro callejero, hasta que empezaron las cosas raras. Recuerdo claramente ese martes por la noche. Papá había salido al supermercado y mamá estaba en el jardín. Yo estaba haciendo tarea en la cocina cuando escuché risas de televisión. Extrañado porque nadie estaba en la sala. Me asomé y ahí estaba Rocky, panza arriba en el sofá de papá, las patas delanteras cruzadas como un humano, viendo El Chavo del Ocho. Se me quedó viendo con esos ojos oscuros como diciendo, ¿qué? ¿Nunca viste un perro con cultura? Lo más perturbador fue encontrar el control remoto entre sus patas, lleno de babas. Papá, siendo ingeniero, no lo podía creer. Cambió las pilas del control, puso cinta en los botones, hasta grabó la posición exacta de los muebles antes de salir. Pero no importaba cuántas precauciones tomáramos, siempre volvíamos a casa y Rocky estaba viendo algo diferente. Fútbol con el volumen bajo, documentales de animales, hasta telenovelas con mi abuela. Un sábado, mi papá decidió hacer la prueba final. Dejó a Rocky en el patio trasero con la puerta cerrada con llave, desenchufó el televisor y puso la cámara VHS a grabar. Cuando regresamos, el corazón se nos detuvo. La tele estaba perfectamente enchufada, encendida y sintonizando el canal de cocina. La grabación nos dejó helados. Vimos a Rocky empujar la puerta cerrada con el hocico, arrastrar un banco hasta el enchufe, conectar el cable con sus patas y prender la tele con la nariz. Todo con la elegancia de un mayordomo preparando el entretenimiento de la noche. Con el tiempo, aprendimos que Rocky tenía gustos muy específicos. Sus horarios sagrados eran de 8 a 10 p.m., nunca interrumpía las noticias. Amaba los programas de cocina, especialmente los de repostería, y los documentales de Animal Planet. Los partidos de fútbol lo volvían loco. Ladraba a los árbitros en la pantalla como si pudiera corregirlos, pero odiaba los reality shows. En cuanto aparecían, gruñía y cambiaba de canal con determinación. Los comerciales de comida para perros parecían ofenderlo personalmente. Intentamos encontrar explicaciones. Los veterinarios decían que era un perro muy inteligente. Los adiestradores se reían cuando les contábamos. Hasta llamamos a un sacerdote, pero Rocky, con toda la ironía del mundo, le cambió el canal a Los Simpson durante la bendición. Cuando Rocky murió a los 14 años, el televisor se apagó solo a las 9:47 p.m., justo su hora habitual de dormir. Fue como si la casa supiera que su espectador más dedicado se había ido. Hoy, 20 años después, cada vez que enciendo la tele a las 8 p.m. y veo un programa de cocina, todavía me quedo mirando el sofá vacío por un segundo, esperando ver a ese perro grandote acomodarse como si fuera su trono. Mamá jura que algunas noches todavía escucha el clic del control cambiando canales. Y sí, guardamos ese control baboso como recuerdo, porque en esta familia honramos a nuestras mascotas, aunque prefieran a Gordon Ramsay antes que a Scooby-Doo. Historia 2. Pienso que lo que grabó la cámara aquella vez es algo que ningún zoológico podría grabar. El verano pasado, en mi cabaña de los bosques de Oregon, había comprado ese terreno para escapar del estrés de la ciudad, pero terminé encontrando algo que me quitó el sueño por meses. Los ruidos empezaron en julio. Pisadas extrañas alrededor de la cabaña, más pesadas que las de un coyote, pero más ligeras que las de un oso. Lo más raro eran esos lamentos entrecortados, como si alguien intentara silbar con la boca llena. Mis vecinos, gente del lugar que lleva generaciones aquí, me miraban raro cuando preguntaba sobre animales nocturnos. Por ahí no andan cabras sueltas, me decían, pero se notaba que escondían algo. Instalé una cámara de visión nocturna, de esas que usan los cazadores. Las primeras noches solo capté mapaches y un venado curioso. Hasta que llegó esa madrugada de luna llena, la imagen sigue grabada en mi memoria. Una cabra negra, más grande de lo normal, parada perfectamente erecta sobre sus patas traseras. Pero no era la postura lo que me heló la sangre, sino cómo me miraba. Esos ojos reflectantes no tenían la mirada vacía de un animal. Había una inteligencia ahí, una conciencia muy perturbadora. Esa misma noche ya me había quedado dormido, pero desperté sobresaltado. Un olor a azufre y lana mojada llenaba la habitación. Afuera, los árboles crujían por el fuerte viento. La cámara captó más cosas durante esa semana. Por ejemplo, otra vez la cabra erguida junto al cobertizo, como inspeccionando herramientas. Huellas que aparecían y desaparecían en el barro.
un balde de metal doblado como si unas manos lo hubieran retorcido. Y al final, después de casi 4 días, fue el señor más viejo de todo el pueblo quien finalmente me contó la verdad. «Eso no es un animal, hijo», me dijo mientras afilaba su cuchillo. «En estos bosques hay cosas más viejas que los árboles, cosas muy malas». Me dijo, me mostró marcas similares en su propio granero, arañazos a exactamente 1.80 árboles del suelo. Ellos aprenden, observan y a veces imitan. Hoy la cabaña sigue en pie, pero ya no voy después del anochecer. La cámara desapareció misteriosamente en septiembre, aunque las memorias SD aparecieron intactas en mi buzón. A veces, cuando el viento sopla justo así, juraría oír ese mismo silbido entrecortado. Y aunque los vecinos dicen que pusieron trampas, nadie ha encontrado cabras en kilómetros a la redonda. Pero anoche, revisando las grabaciones más viejas, noté algo que antes había pasado por alto. En cada aparición, la cabra parece un poco más alta, un poco más humana. Postdata. Si alguna vez ves huellas de pezuñas alrededor de tu casa, cuenta los dedos. Las cabras normales tienen 2. La mía, en las últimas fotos, parece estar desarrollando un tercero. Historia 3. Alquilé esa casa en las afueras de Austin porque necesitaba paz. Barata, aislada, con ese jardín descuidado que le daba carácter. Lo que no sabía era que ya tenía un inquilino. Y no era humano. Whisky, mi gato siamés, siempre había sido tranquilo. Hasta que nos mudamos. Empezó a quedarse paralizado, mirando puntos fijos en las paredes como si siguiera el movimiento de algo invisible. Una madrugada lo encontré sentado sobre mi pecho, sus patas delanteras extendidas como queriendo tapar mi boca. Pero el verdadero terror comenzó la noche que grabé el video. Desperté con esa sensación aguda de ser observada. Agarré mi teléfono y discretamente apunté la cámara hacia los pies de la cama. La pantalla mostró a Whisky, parado en 2 patas como un humano en cuclillas. Además de eso, algo más, unos orbes flotando alrededor suyo, como si interactuara con entidades que yo no podía ver. Lo peor fue cuando notó que lo grababa. Bajó lentamente las patas y comenzó a olfatear las sábanas, fingiendo normalidad. Pero en el video se ve claramente cómo esos orbes se agitan como enfurecidos. La casa se volvió inhabitable. Puertas que encontraba abiertas por la mañana siempre las cerraba con llave. El olor a podrido que venía del sótano sin explicación. Y esa noche final, desperté al escuchar arañazos en el pasillo. Encendí la luz y vi a Whisky completamente rígido, los pelos erizados. Detrás de él, una silueta al menos de 2 metros se deslizaba hacia mi habitación. No era humana, no era animal. Era como si la oscuridad misma hubiera tomado forma de depredador. Al día siguiente empacamos todo. Whisky volvió a ser el gato cariñoso de siempre apenas cruzamos los límites del pueblo. Nunca investigué la historia de esa casa. No quiero saber qué le pasó a los inquilinos anteriores. A veces, cuando Whisky se queda mirando demasiado tiempo a la nada, apago todas las luces y grabo con el teléfono. Hasta ahora no he captado nada, pero tampoco me atrevo a revisar los videos con audífonos. Porque en la última grabación, antes de irnos, juraría haber escuchado un susurro que no pude entender. Cambié todas las cerraduras al mudarme. Aún así, Whisky sigue obsesionado con una esquina específica del nuevo departamento. Hoy encontré 3 marcas de arañazos en la pared ahí, exactamente a la altura de los hombros de un hombre adulto. Historia 4. Todavía me cuesta hablar de Bruno. No era un mal perro, pero había algo en él que no cuadraba. Algo que hasta el día de hoy me pone los pelos de punta. Mi tía lo encontró en 2015, atado a un poste cerca del rastro municipal. Era un dálmata grande, de unos 35 kilos, con esas manchas negras perfectas que parecían pintadas. Nos lo trajo porque se veía educado. Y sí, al principio parecía el perro perfecto. Nunca hacía sus necesidades dentro de casa. No rompía cosas. Obedecía órdenes sin necesidad de entrenamiento. Pero a las 3 semanas empezaron las cosas raras. Fue un martes por la mañana. Estaba haciendo el desayuno cuando sentí que alguien me miraba. Me di vuelta y ahí estaba Bruno, sentado en la puerta de la cocina, sonriendo. No era el jadeo normal de los perros. Era una sonrisa real, con los labios curvados hacia arriba, mostrando los dientes, como cuando un humano sonríe de verdad. Mi novio, ahora esposo, no me creyó hasta que un día lo vio hacerlo frente a él. Bruno tenía comportamientos que ningún perro debería tener. Sabía exactamente cuándo llegaba. A las 5:15 p.m., sin falta, ya estaba esperando en la puerta. No importaba si ese día salía temprano o tarde. Veía fútbol con nosotros. Se sentaba frente al TV y seguía el balón con la cabeza. Cuando perdía nuestro equipo, gruñía. Dormía de pie.
Varias veces lo encontré en mi cuarto por la noche, parado junto a mi cama, mirándome fijamente. Cuando la perra de mi tía tuvo crías con Bruno, uno de los cachorros salió idéntico a él. Bruno siempre estaba con él, limpiándolo y jugando, hasta que un día el cachorro apareció muerto, con la cabeza atrapada entre unas tablas del patio. Bruno pasó 3 días llevándonos al mismo lugar, como queriendo que lo viéramos. Cuando finalmente encontramos el cuerpo, Bruno se sentó junto a él y lloró. De verdad, con lágrimas que caían por su hocico. Bruno lamentablemente murió atropellado por un camión frente a nuestra casa. Lo raro fue que el camión no tenía placas e iba a más de 80 kilómetros por hora en una calle donde el máximo es 40. Bruno lo vio venir y no se movió. Se quedó ahí quieto, esperando a que el camión lo atropellara. En sus últimos segundos, juré verlo sonreír otra vez. Desde que Bruno murió, cosas extrañas siguen pasando. Las fotos donde sale él aparecen volteadas. A las 5:15 p.m., el sillón donde se sentaba a esperarme hace ruido como si alguien se acomodara. Y más de una noche he despertado sintiendo que algo me observa desde el mismo rincón donde Bruno solía pararse. Y actualmente adopté un gato y el veterinario dice que mi gato está sano, pero desde hace semanas se niega a entrar a la casa. Y anoche encontré manchas de patas de perro mojadas en el piso de la cocina, aunque no tengo ningún perro ahora. ¿Fue Bruno un perro normal? No lo creo. ¿Fue malo? Tampoco, pero algo sí sé. Desde el día que llegó, nada en esta casa ha vuelto a ser igual. Historia 5. Todo comenzó cuando adoptamos a Sombra, un perro negro grande que habían encontrado abandonado en la casa de un hombre mayor. Los vecinos decían que el dueño practicaba brujería, pero no le dimos importancia. Al principio parecía un perro normal, aunque demasiado tranquilo. Siempre se quedaba en los rincones oscuros de la casa, de ahí su nombre. A la semana de tenerlo, empezamos a notar cosas raras. Se paraba en 2 patas por varios segundos, como imitando a una persona, y por las noches escuchábamos murmullos que parecían venir de donde él estaba. A veces lo encontrábamos mirando fijamente por la ventana durante horas. Mi papá fue el primero en verlo completamente erguido en el pasillo, con una postura que ningún perro podría mantener naturalmente. Lo peor ocurrió una madrugada. Me desperté por un ruido en la sala y cuando fui a revisar, vi a Sombra moviéndose de forma extraña. En la penumbra, por un instante, juré ver su rostro, deformado, como si se estuviera derritiendo. Cuando encendí la luz, estaba normal otra vez, pero esa imagen nunca se me borró. Decidimos irnos de vacaciones unos días para despejarnos. Dejamos a Sombra con comida y agua suficiente. Cuando regresamos, nuestro vecino nos esperaba pálido. Había encontrado a Sombra colgado en el corredor principal, con una cuerda atada a una viga del techo. Todas las puertas estaban cerradas por dentro. No había señales de que alguien más hubiera entrado. La altura de la viga hacía imposible que Sombra hubiera llegado solo. La policía no encontró explicación. El veterinario dijo que era imposible que un perro hiciera eso. Vendimos la casa poco después. Aún hoy me pregunto, ¿realmente adoptamos un perro? ¿O era algo más lo que vivió con nosotros esos meses? PD, el nuevo dueño de la casa, nos contactó el año pasado. Dijo que encontró un collar negro en el ático, justo debajo de la viga donde encontramos a Sombra. Y bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Agradezco mucho que hayan llegado hasta aquí. Si les gustó, den like y suscríbanse al canal para más contenido. Hasta la próxima.